que el génesis de esta historia de qué le pasó al hombre del mañana, o en inglés, Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Y básicamente así fue como surgió. Alan Moore se convirtió en el escritor de esta historia. Y para los trazos, para el dibujo, también trajeron a otra leyenda, que de hecho también tiene mucho que ver en la historia de Superman. El dibujante de estas dos grapas, de este cómic, fue Curt Swan. Curt Swan, para los que no saben, se le considera básicamente el dibujante definitivo de la época de oro y de plata de Superman. Él empezó, de hecho, a dibujar a Superman me parece que desde 1946. Y duró siendo el dibujante de los títulos de Superman hasta bien entrados los 60s y 70s. Entonces, este caballero ya era considerado el dibujante de Superman. Imagínense, ahorita, en la actualidad conocemos a un dibujante así de esa categoría. Y bueno, han escuchado de Batman y han escuchado de Jim Lee. O sea, muchos saben, ya están asociados perfectamente uno con el otro. Jim Lee dibuja a Batman, Batman es dibujado a Jim Lee. Bueno, a esa categoría, en ese nivel, análogamente era este dibujante en aquella época. Y de hecho sí, el cómic busca también ser una especie de homenaje a un cierre de esta época de plata del Superman. O sea, realmente es un homenaje por ahí para dar un cierre, precisamente con todo lo que nos comenta Freddy del cierre de las crisis de Tierras Infinitas y que van a terminar unas historias y demás, ¿no? Entonces sí busca como cerrar y al mismo tiempo pues dar un homenaje a todo lo que había pasado. Y entonces pues así tenemos esta historia. Así es, entonces este equipo superestrella, porque además de ellos también hubo 2 entintadores también, Geo, que cada uno de hecho entintó ya fuese el número de Action Comics o el número de Superman. Estos 2 entintadores de hecho también tendrían mucho que ver tanto en el pasado como en el futuro. Primero que nada, estuvo el primer número, digamos la primera parte de la historia es entintada por George Pérez, que también fue uno de los dibujantes e ilustradores en Crisis en las Tierras Infinitas. Y que también pasaría a ser uno del equipo creativo en el nuevo título de Superman de John Byrne y posteriormente en ese título ya después de Crisis en las Tierras Infinitas y después de este mismo título de ¿Qué le pasó al hombre del mañana? Y además también estaba Kurt Schaeffenberger, también un entintador clásico que de hecho había trabajado anteriormente con Curt Swan en varios títulos de Superman y de varios otros títulos de DC desde los años 50. Entonces tenías, digamos así, de entintadores tanto a la nueva camada como a la vieja escuela. Y eso le da una especie como de final y de principio a esta historia, que es lo que justamente pretendía hacer. En el apartado de la rotulación de letrista se encuentra pues ya otro también maestro de maestros, Todd Klein. Entonces, ya habíamos hablado del trabajo de Todd Klein antes y aquí también se hace notar, le transfiere una especie de esencia también muy especial a los globos de diálogo, a la fuente tipográfica de cada uno de los personajes. Entonces, este señor, ya había empezado su carrera también desde los 70s y prácticamente incluso hasta hoy en día sigue siendo rotulista y letrista y tipografista y todoísta. Sí. Entonces, pues, ¿tienes algo que agregar, Geo? No, pero dijeran en Los Simpson, ¡ya cómete la maldita naranja! Ok, está bien. Bueno, pues es que ustedes sabrán que hacer una reseña y de un cómic es como comerse una naranja, señores. Para los que no entendieron esa referencia, vean más Simpson. Sí, clásicos. Clásicos. En fin, ese es un poco de toda la gestación. Ese es el contexto histórico-cultural. Ahora pasando a la historia en sí. La historia, primero que nada, empieza con un pequeño prefacio también del mismo Alan Moore, en donde te dice, esta es una historia imaginaria. ¿Acaso no lo son todas? Y eso ya te da a entender desde un principio que, si bien esta se podría tomar como la última historia de Superman en algún futuro posible, es más, incluso después de todo lo que sucede en Crisis en las Tierras Infinitas, bien podría ser un buen final para todo el mito de Superman. Moore entonces te lo toma así como de que esta bien podría ser una historia imaginaria porque viene en varios niveles. Número 1, es el final del Superman de la Era de Plata. Podría tomarse entonces como... Buenas tardes.
Entonces, pues vamos, esta historia, la neta, disculpen señores, hubo una pausa ahí medio abrupta, me interrumpieron durante la grabación a mitad de una ingeniosa frase que me iba a dar el Oscar en las próximas premiaciones. En los Spotify Awards, en fin. El caso es que, bueno, volviendo un poco al hilo de todo este asunto, el caso es que esta historia entonces comienza con este pequeño párrafo de Alan Moore, en donde él hace hincapié en que esta historia es imaginaria a varios niveles. Primero que nada, es una historia imaginaria de un posible final para todo el mito de Superman. Segundo, también es una historia imaginaria en el sentido de que literalmente y literariamente es una historia imaginaria. ¿Acaso no lo son todas? Es decir, Superman no es una persona real, es una persona ficticia, viene de la imaginación. Vamos, que entonces, ahora, terminando un poquito con ese prefacio, que de hecho es, yo creo que uno de los mejores prólogos, incluso en los cómics, porque realmente este hombre, Moore, le da al clavo justo. En fin. Ahora, volviendo a la historia principal, nos encontramos en un futuro posible, en el lejano futuro de 1997, sí. En donde, vamos, tenemos ahora un mundo donde ya los autos son voladores, tienes a tus robots personales sirvientes a tu disposición total, en fin. Es este futuro imposible que ya nos dimos cuenta de que... Este futuro idílico donde ya nos dimos cuenta de que no estamos viviendo. Ajá. Pero el caso es que en este futuro, uno de los más jóvenes reporteros del Daily Planet, el diario El Planeta, visita a Lois Lane en su hogar. Lois Lane para este momento ya no trabaja como reportera. Ahora se dedica a ser ama de casa. Está casada y tiene un hijo. Está casada con un hombre llamado Jordan Elliott. Así es, no es Clark Kent, señores. En este futuro, Lois Lane no se casó con Superman. El caso es que el diario El Planeta está haciendo una remembranza acerca de los últimos días de Superman en la Tierra. Parece ser que Superman murió combatiendo a sus más grandes enemigos y siendo básicamente el interés amoroso de Superman durante tanto tiempo, Lois Lane es obviamente la candidata perfecta para ser entrevistada. Entonces, este reportero llega a casa de Lois y empiezan la entrevista, en donde podemos ver que definitivamente hubo varios asuntos, varios sucesos que llevaron a la muerte de Superman, al menos en esta historia. Entonces, todo esto, esta pequeña parte, digamos, como introductoria acerca de que esto es una entrevista, también funciona como una especie de marco narrativo para todo lo que es el verdadero lienzo, que es la trama en sí. Lois entonces empieza a relatarnos a nosotros, los lectores, que cómo fue que sucedieron las cosas, y nosotros vamos viendo panel por panel justo cómo se desarrolló todo el asunto. 10 años antes, al menos 10 años antes de esta entrevista que le están haciendo, fue cuando sucedió todo. Vemos a varios de los enemigos más clásicos de Superman, como por ejemplo el juguetero y el bromista, salirse un poco digamos como de su carácter, de su forma de ser. Estos dos personajes, para los que quizás no lo recuerdan, y seguramente habrá muchos que no lo recuerdan o que a lo mejor ni siquiera sabían que existían estos personajes, eran simple y sencillamente dos villanos típicos de la época de plata. Es decir, eran sujetos que únicamente se dedicaban a hacer pendejadas. Eran los chistes. Eran villanos de chiste. No eran para nada psicópatas, asesinos a escala mundial, no, para nada. Pero dentro de esta historia, estos personajes, estos villanos, hacen justamente eso. Se dedican a asesinar, y es más, ellos asesinan a Pete Ross, uno de los amigos de la infancia de Clark en Smallville. Lo tienen encerrado dentro de una caja como esas de Jack in the Box, así como de esos muñequitos que saltan con su resorte y todo. Y está muerto. De hecho, incluso el mismo Superman, cuando se da cuenta de que ellos tienen a Pete Ross asesinado dentro de esta caja, incluso también se saca de pedo porque dice, ¿cómo es posible? O sea,
el juguetero y el bromista eran dos de los villanos más dóciles, más tontos que yo había enfrentado durante mi carrera. Jamás habían hecho algo así. ¿Qué fue lo que hizo que se salieran tanto de personaje? Vamos. Y no son los únicos. También se van dando otros tipos de altercados, como por ejemplo, Bizarro aparece causando destrozos en Metrópolis, causando toda clase de alboroto, explosiones, de destrucción, destruye edificios, todo eso. Y Superman, justo al momento de llegar, también incluso le pregunta a Bizarro, tú nunca habías hecho esta clase de cosas, ¿por qué lo estás haciendo ahora? Y Bizarro, en su ya conocidísima, forma de hablar al revés y con toda clase de léxico, contrario a como una persona normal habla, le dice, es que Bizarro darse cuenta de que él estar en lo equivocado, darse cuenta de que él siendo mejor Superman y contrario a Superman tenía que hacer, les voy a hablar de forma normal yo, señores, porque la neta yo no soy un Bizarro. Hablar como retrasado no se me da. Pero en fin, el caso es que le dice que se da cuenta de que todo este tiempo estuvo haciendo las cosas mal, de que para ser verdaderamente la mejor versión negativa o contraria a Superman, él tenía entonces que hacer todo lo contrario. En lugar de ser un héroe, tenía que ser un villano. En lugar de salvar personas, tenía que, al contrario, matarlas. En lugar de salvar propiedades, tenía que destruirlas. Y por último, también dice, y también me di cuenta de que si Superman está vivo, por lo tanto Bizarro tiene que estar muerto. Y Bizarro toma una roca, un fragmento de kriptonita azul que tiene el efecto contrario en Superman, pero que en Bizarro tiene el efecto de la kriptonita verde normal. Entonces lo que sucede es que Bizarro comete suicidio. Sí. Bizarro entonces comete ese acto de suicidio y también saca de pedo a Superman. Superman incluso se empieza a preguntar qué es lo que le está pasando a todos sus supervillanos, porque todos están actuando de una forma muchísimo más violenta y muchísimo más sombría que normalmente. Otro de los altercados sucede en el momento en el que un ejército de metalos lleva a cabo un asalto, un ataque en contra de las oficinas del diario El Planeta. Se reúnen todos tratando de acabar con todas las personas y con todos los amigos de Superman que están adentro. Superman, por suerte, llega justo a tiempo y con sus maravillosos super mega poderes electromagnéticos. Bueno, la verdad es que no tiene poderes electromagnéticos, pero sí se le ocurrió un gran plan. Él frota su piel de una forma para generar estática en la antena del diario El Planeta. Ya saben ustedes, ese logo que tiene literalmente en forma de planeta encima del edificio, y lo convierte en un magneto gigante. Y como los metalos están hechos de metal, los detiene a todos en ese momento. Pero de la misma manera se pone a pensar, qué raro, los metalos nunca habían hecho esta clase de cosas. O sea, me atacaban a mí, pero nunca a mis seres queridos. Entonces se van dando todos estos acontecimientos. También sale Kryptonio, que por cierto, señores, ese es un nombre super latinoamericanizado. El nombre original de Kryptonio en inglés es Kryptonian Man, el hombre Krypton. El caso es que entonces se van dando todos estos incidentes que están muy fuera de lo común en esta continuidad del Superman de la época de plata, por decirlo así. Y eso lleva a pensar a Superman que algo muy, muy malo está a punto de suceder. Sobre todo porque también en todos estos ataques se da cuenta de que están yendo sobre sus amigos. Al Pete, ¿cómo se llama? Pete Ross. Sí estaba bien en mi idea. Pete Ross lo asesinaron, pero no antes sin torturarlo hasta que revelara la identidad secreta de Superman, que entonces es como llegan a él en el diario El Planeta unos paquetes donde uno de ellos traen así como muñecos de juguete de Superman y que lo atacan. Entonces le desgarran la ropa y se logra ver su traje debajo de él. Entonces los que están alrededor de él descubren la identidad de Superman, y es cuando él se pregunta, pero ¿por qué? ¿Cómo es que sabían que era yo? Entonces ahí mismo los juguetes
empiezan a hablar con él, es cuando se da cuenta que es el juguetero y el bromista quienes están detrás de esto y quienes le dicen que abra el otro paquete. Y es cuando descubre el cadáver de su amigo. Entonces, de ahí entonces Superman y los otros ataques que están ocurriendo se da cuenta de que están girando sobre sus amigos. Sobre todo ahora que ya su identidad está revelada,